5 deportistas mexicanos que conquistaron el mundo. ¿Sabías que hay mexicanos que no solo brillaron en el deporte, sino que cambiaron las reglas del juego? Este recorrido no solo habla de medallas colgadas o de récords fríos, habla de chilenas imposibles, ganchos al hígado, tirabuzones que cruzaron fronteras, raquetazos elegantes y clavados que tocaron el cielo. 5 historias que demuestran que cuando el talento se mezcla con carácter, México no solo compite, conquista. Comencemos. 1. Hugo Sánchez, el pentapichichi que deslumbró Europa. Hugo Sánchez Márquez, conocido como el Niño de Oro y más tarde también como el pentapichichi, nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que respiraba deporte. Su padre fue futbolista profesional y su hermana fue gimnasta olímpica, influencia directa en la icónica voltereta con la que Hugo celebraba sus goles. Desde joven mostró una combinación poco común: disciplina férrea, ambición sin límites y una técnica que desafiaba los moldes del fútbol mexicano de la época. Su carrera profesional comenzó en 1976 con los Pumas de la UNAM, equipo en el que rápidamente se convirtió en figura. En 5 temporadas marcó 104 goles y ganó 2 títulos de liga, la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana. Su estilo era explosivo, remates acrobáticos, anticipación quirúrgica y una capacidad para leer el juego que lo hacía letal en el área. En 1979 tuvo una breve experiencia en Estados Unidos con el San Diego Sockers, pero su destino estaba en Europa. En 1981 fichó por el Atlético de Madrid, en el que tras una etapa de adaptación explotó como goleador en la temporada 1984-85, ganando el trofeo Pichichi con 19 goles y conquistando la Copa del Rey. Ese mismo año fue fichado por el Real Madrid, iniciando una etapa legendaria. En 7 temporadas con los merengues, Hugo Sánchez ganó 5 ligas consecutivas, de 1986 a 1990, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Además, obtuvo 4 trofeos Pichichi más, incluyendo el de 1989-90, cuando anotó 38 goles en una sola temporada, igualando el récord de Telmo Zarra, todos ellos de primer toque, una hazaña sin precedentes. Su estilo era inconfundible: chilenas, tijeras, voleas, todas ejecutadas con una precisión casi coreográfica. El término Huguiña fue acuñado por la prensa española para describir sus remates acrobáticos. Su celebración con voltereta se volvió símbolo de su personalidad, audaz, elegante y profundamente conectado con sus raíces familiares. En total, marcó 208 goles con el Real Madrid, convirtiéndose en el 4º máximo goleador histórico del club al momento de su retiro. Además, con 516 anotaciones en 883 encuentros oficiales, es el futbolista mexicano con más goles en partidos oficiales de la historia. Con la selección mexicana participó en 3 Copas del Mundo: 1978, 1986 y 1994. Y aunque su rendimiento fue irregular en torneos internacionales, su presencia elevó el perfil del fútbol mexicano. Fue campeón de los Juegos Panamericanos en 1975 y subcampeón de la Copa América en 1993. Tras su retiro como jugador en 1997, inició una carrera como entrenador, dirigiendo a Pumas, Necaxa, Pachuca, Almería y a la selección mexicana, con resultados mixtos, pero siempre con una visión ofensiva y exigente. Su legado va más allá de los números. Hugo Sánchez fue el primer mexicano en triunfar rotundamente en Europa. Además, ganó una Bota de Oro en la temporada 89-90 y abrió camino para generaciones posteriores. Fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano y de la CONCACAF del siglo XX. En 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un estadio lleva su nombre, testimonio de su impacto duradero. Hugo Sánchez no solo cambió la historia del fútbol mexicano, la elevó a niveles de excelencia internacional.
Su figura representa la ambición sin concesiones, la belleza del juego ofensivo y la posibilidad de que un talento nacido en las canchas universitarias de México pueda conquistar los templos del fútbol europeo. Su historia sigue viva en cada chilena soñada por un niño, en cada gol celebrado con una voltereta, y en cada mexicano que cree que lo imposible puede lograrse con pasión, técnica y carácter. 2. Julio César Chávez, el César del boxeo. Julio César Chávez González nació en 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, en el seno de una familia numerosa. Desde niño, Julio aprendió que la vida se pelea con los puños cerrados y con el corazón abierto. En ese entorno humilde, comenzó a forjarse el carácter del que sería llamado el gran campeón mexicano. Su carrera profesional arrancó en 1980, tras una breve etapa como boxeador amateur en la que fue campeón de los Guantes de Oro. Desde su debut, Chávez mostró una pegada devastadora, una resistencia física fuera de lo común y un estilo ofensivo que no daba tregua. En 1984 conquistó su primer título mundial en peso superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en 8 asaltos a Mario Azabache Martínez. 3 años después, en Las Vegas, se coronó campeón mundial ligero por la Asociación Mundial de Boxeo, tras derrotar al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario. En 1989 sumó el título superligero del Consejo al vencer a Roger Mayweather y un año más tarde protagonizó una de las peleas más memorables en la historia del boxeo, contra Meldrick Taylor, en la que ganó por nocaut técnico a solo 12 segundos del final, cuando todo parecía perdido. Chávez ganó 6 títulos mundiales en 3 divisiones distintas y acumuló un récord impresionante: 107 victorias, 86 por nocaut, 6 derrotas y 2 empates en 115 peleas. Durante 13 años mantuvo una racha invicta de 89 combates, algo prácticamente inédito en el boxeo moderno. Su estilo era reconocible al instante: presión constante, gancho al hígado como firma personal y una mandíbula que parecía de acero. Peleas contra Héctor Macho Camacho, José Luis Ramírez, Roger Mayweather, Frankie Randall, Juan Laporte, Edwin Chapo Rosario y Oscar de la Hoya marcaron su trayectoria, algunas con gloria, otras con dolor, pero todas con mucha intensidad. Más allá de los títulos, en la década de los 90 Chávez se consolidó como el mejor peleador del mundo libra por libra y se convirtió en un fenómeno cultural. En 1993 reunió a más de 132,000 espectadores en el Estadio Azteca para su combate contra Greg Haugen, estableciendo un récord mundial de asistencia para una pelea de boxeo. Su figura trascendió el deporte. Era símbolo de orgullo nacional, de lucha contra la adversidad y de identidad popular. En los barrios, en los gimnasios, en las transmisiones de radio, su nombre era sinónimo de esperanza y coraje. En 2011 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, reconocimiento que selló su lugar entre los grandes del pugilismo mundial. Tras su retiro, Chávez ha sido comentarista, mentor y figura pública, enfrentando también sus propias batallas personales con gran valentía. Julio César Chávez no solo fue campeón en 3 divisiones, fue un campeón del pueblo. Su historia es la de un joven que salió de las casas del ferrocarril para conquistar Las Vegas, que convirtió cada golpe en un mensaje de resistencia y que enseñó que el boxeo puede ser arte, pasión y redención. Su legado vive en cada gimnasio de México, en cada joven que se pone los guantes por primera vez y en cada historia que se cuenta cuando alguien pregunta ¿quién ha sido el más grande? 3. Fernando Valenzuela, el toro que hizo vibrar 2 mundos. Fernando Valenzuela Anguamea nació el 1 de noviembre de 1960 en Echohuaquila, una ranchería del municipio de Navojoa en Sonora. Fue el menor de 12 hermanos en una familia campesina en la que el trabajo duro y la humildad eran parte de lo cotidiano. Desde niño mostró una afinidad natural por el béisbol, lanzando piedras como si fueran rectas y atrapándolas con una destreza que desafiaba su entorno.
Su historia es la de un joven que salió del campo para conquistar los diamantes más exigentes del mundo. A los 17 años debutó profesionalmente en el Torneo Nacional de Primera Fuerza en La Paz, Baja California Sur, y luego pasó por equipos como los Cafeteros de Tepic, los Tuzos de Silao y los Leones de Yucatán. En 1979, el cazatalentos cubano Camilo Corito Barona lo descubrió y lo llevó a los Dodgers de Los Ángeles por una transacción de $175,000. En ese momento, Valenzuela apenas ganaba un salario de $32,500, el mínimo permitido en las ligas mayores, pero su talento estaba a punto de desatar una revolución. Durante algún tiempo Valenzuela lanzó en sucursales de los Dodgers, y fue en esa época que aprendió a lanzar el famoso tirabuzón, pichada que lo catapultaría a la fama. En 1981, Fernando Valenzuela se convirtió en el protagonista de una temporada histórica. Ganó el premio al novato del año, el Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional, el Bat de Plata y fue elegido al Juego de Estrellas. Además, lideró la liga en ponches, en juegos completos y en entradas lanzadas, y llevó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial. Su estilo de lanzamiento, especialmente el screwball, el tirabuzón, desconcertaba a los bateadores y fascinaba a los aficionados. Así nació la Fernandomanía, un fenómeno cultural que transformó el béisbol en Estados Unidos y convirtió a Valenzuela en ídolo de la comunidad latina. Durante su década con los Dodgers, de 1981 a 1990, Valenzuela fue 6 veces al Juego de Estrellas, ganó el Guante de Oro y 2 Bat de Plata, y se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar el Cy Young y el Novato del Año en la misma temporada. Su número 34 fue retirado por el equipo en 2023 como homenaje a su legado. Luego de jugar con los Dodgers, se enroló con los Serafines de California, con los Orioles de Baltimore, con los Phillies de Filadelfia, con los Padres de San Diego y con los Cardenales de San Luis, cerrando su carrera en 1997 con 173 victorias en Grandes Ligas. Pero Fernando Valenzuela no fue solo un lanzador excepcional, fue símbolo de identidad, de orgullo y de representación. En una época en que los latinos eran invisibles en muchos espacios, él se convirtió en embajador deportivo y cultural. Su presencia en el montículo era un acto de resistencia y de belleza. Mirada al cielo, concentración absoluta, y luego el lanzamiento que hacía temblar a los mejores bateadores del mundo. En 2023, el estado de California declaró el 11 de agosto como el Día de Fernando Valenzuela, reconociendo su impacto más allá del deporte, y luego lo recorrió al día 1 de noviembre, día de su nacimiento. Tras su retiro, Valenzuela se mantuvo cerca del béisbol como comentarista, mentor y figura pública. Su voz acompañó transmisiones de los Dodgers y su ejemplo siguió inspirando a jóvenes peloteros en México y en Estados Unidos. En octubre de 2024, falleció a los 63 años, dejando un vacío profundo en el corazón de los aficionados, pero también una historia que sigue viva en cada lanzamiento, en cada niño que sueña con llegar a las Grandes Ligas y en cada comunidad que lo vio como uno de los suyos. Fernando Valenzuela fue más que un ídolo deportivo, fue un puente entre culturas, un héroe improbable que desafió las estadísticas y los prejuicios, y un mexicano que hizo historia con cada lanzamiento desde el montículo. Su legado es eterno, como el eco de un estadio que se pone de pie para aplaudir al legendario Toro de Choaquila. 4. Rafael Osuna, el genio elegante del tenis mexicano. Rafael Osuna Herrera nació el 15 de septiembre de 1938 en la Ciudad de México, en una familia que valoraba el estudio y el deporte. Desde joven mostró una inteligencia aguda y una elegancia natural que se reflejaba tanto en su trato como en su juego. Comenzó a jugar tenis en el Deportivo Chapultepec y rápidamente se convirtió en una promesa nacional. Su estilo era técnico, estratégico y sereno, con una capacidad para leer el juego que lo distinguió desde sus primeros torneos juveniles. A los 18 años fue becado por la Universidad del Sur de California, en la que se convirtió en figura del equipo universitario.
En 1962 ganó el campeonato individual de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario. Al siguiente año, en 1963, alcanzó la cima del tenis mundial. Fue campeón del ahora llamado US Open en singles, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograrlo, y fue nombrado número 1 del mundo por la Federación Internacional de Tenis. Su triunfo fue histórico, no solo por el título, sino por el estilo con el que lo consiguió: juego limpio, precisión quirúrgica y una elegancia que cautivó al público estadounidense. Ozuna también brilló en dobles. Ganó Wimbledon en 1960 junto al estadounidense Dennis Ralston, el US Open en 1962, llevando a su compatriota Antonio Palafox como pareja, y repitió la hazaña en 1963, cuando, otra vez con Palafox, logró el campeonato de Wimbledon. Fue figura clave del equipo mexicano de Copa Davis, al que llevó a la final en 1962, enfrentando a Australia en Melbourne. Aunque México no ganó, la hazaña fue inédita. Nunca antes ni después el país ha llegado tan lejos en ese torneo. Ozuna era el alma del equipo, no solo por su talento, sino por su liderazgo, su humildad y su capacidad para unir a sus compañeros. Pero su legado no se limita a los trofeos. Rafael Ozuna transformó la percepción del tenis en México. En una época en que el deporte era visto como elitista, él lo convirtió en símbolo de excelencia nacional. Su figura era admirada por su carácter. Nunca discutía con los árbitros, nunca celebraba con arrogancia y siempre reconocía el mérito del rival. Era, en todos sentidos, un caballero del tenis. Trágicamente, su vida se apagó el 4 de junio de 1969, a los 30 años, en el accidente aéreo del vuelo 704 de Mexicana de Aviación. Su muerte conmocionó al país y al mundo del deporte. En su honor, el estadio de tenis del Centro Deportivo Chapultepec lleva su nombre, y en 1979 fue incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, siendo el primer mexicano en recibir ese reconocimiento. Rafael Ozuna es recordado como el mejor tenista mexicano de todos los tiempos, pero también como un modelo de integridad, de inteligencia y de elegancia. Su historia sigue viva en cada raqueta que se levanta con respeto, en cada joven que sueña con Wimbledon y en cada mexicano que cree que el talento, cuando se cultiva con humildad, puede conquistar el mundo. 5. Joaquín Capilla, el clavadista que tocó el cielo y volvió del abismo. Joaquín Capilla Pérez nació el 23 de diciembre de 1928 en la Ciudad de México, en una época en que los deportes acuáticos apenas comenzaban a figurar en el imaginario nacional. Desde niño mostró una afinidad natural por el agua y comenzó a entrenar en las fosas del Deportivo Chapultepec. Su talento era evidente, técnica depurada, valentía en el aire y una capacidad para ejecutar clavados con precisión milimétrica. A los 17 años ya era figura nacional y su nombre empezaba a sonar más allá de nuestras fronteras. Su primera participación olímpica fue en Londres 1948, cuando obtuvo medalla de bronce en plataforma de 10 metros. 4 años después, en Helsinki 1952, ganó plata en la misma prueba, y en Melbourne 1956 alcanzó la gloria, medalla de oro en plataforma y bronce en trampolín. Con esos logros, se convirtió en el atleta mexicano más laureado en la historia olímpica hasta ese momento, con 4 medallas en 3 ediciones consecutivas. Su estilo combinaba elegancia, potencia y una lectura perfecta del tiempo en el aire. Cada clavado era una obra de arte, ejecutada con serenidad y maestría. Capilla también brilló en Juegos Panamericanos, en los que ganó 4 medallas de oro, y centroamericanos, acumulando más de 20 medallas internacionales. Fue campeón nacional durante más de una década y su figura se volvió sinónimo de excelencia deportiva. En una época en que México buscaba referentes internacionales, él se convirtió en símbolo de disciplina, técnica y orgullo nacional.
Su imagen era recurrente en periódicos, revistas y transmisiones deportivas, y su legado comenzó a influir en nuevas generaciones de clavadistas. Sin embargo, su historia no fue solo de triunfos. Tras su retiro, Capilla enfrentó una etapa oscura marcada por el abandono institucional, problemas económicos y personales. Vivió en condiciones precarias, alejado del reconocimiento que merecía. Durante años, su nombre fue olvidado por las autoridades deportivas y su historia parecía condenada al silencio. Pero Joaquín Capilla no se rindió. Encontró en la fe y en la voluntad personal una vía de recuperación y comenzó a compartir su experiencia como testimonio de resiliencia. En 2009 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte y su figura fue reivindicada como pionero y leyenda. En sus últimos años se convirtió en mentor, conferencista y símbolo de redención. Falleció el 8 de mayo de 2010, a los 81 años, dejando un legado que va más allá de las medallas, el de un hombre que tocó el cielo con sus clavados, cayó al abismo y volvió a levantarse con dignidad. Joaquín Capilla es recordado como el padre de los clavados en México, el atleta que abrió camino para figuras como Carlos Girón, Fernando Platas y Paola Espinosa. Su historia vive en cada salto que desafía la gravedad, en cada joven que se lanza al agua con sueños grandes, y en cada mexicano que cree que la excelencia se construye con técnica, corazón y coraje. Su legado es eterno, como el eco de un clavado perfecto que aún resuena en las fosas olímpicas del mundo. 5 mexicanos, 5 trayectorias que marcaron época. Hugo Sánchez deslumbró Europa con goles acrobáticos y récords que aún asombran. Julio César Chávez dominó 3 divisiones con puños de acero y llenó el Estadio Azteca como nunca antes. Fernando Valenzuela desató la Fernandomanía y ganó el Cy Young, el Novato del Año y la Serie Mundial en el mismo año. Rafael Osuna fue número 1 del mundo y campeón en Wimbledon y el ahora US Open con una elegancia que redefinió el tenis. Joaquín Capilla se convirtió en el atleta olímpico más laureado de México, tocando el cielo desde la plataforma y regresando con dignidad desde el abismo. Sus hazañas no solo representan una magnífica historia, son faros que siguen iluminando el camino de quienes sueñan con llegar más alto.